Gente nueva. Un momento que grabe, ahora. Ahora. Hola, buenas tardes. Que digo que no sé si Laia, porque he entrado un poco tarde, ha explicado un poco quiénes somos. De todas maneras, lo repito, somos la Escuela Europea, somos psicoanalistas, somos la Escuela Europea de Psicoanálisis. Vuelve a salir el teatro romano este. Alguien ha hecho una foto y se ha equivocado, no pasa nada. La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Valencia, esta Valencia, es una tertulia que llevamos muchísimos años. Tú lo has explicado ya, Laia, estoy repitiéndome. Explícalo, tranquila. Llevábamos muchos años haciendo esta tertulia de psicoanálisis cine. No sé si lo sabéis, pero el arte está muy unido al psicoanálisis. Y el cine es una de las formas que más ha reflejado. Hay muchísimas películas de psicoanalistas y de psicoanálisis. Pero más que por las películas, que en este caso sí que trata del tema, nosotros utilizamos el arte, los psicoanalistas, no para interpretar lo que vemos, porque el arte va siempre por delante de nosotros, sino para tomar ejemplos de cosas de nuestra práctica de cosas que os pueden aclarar conceptos del psicoanálisis o formas de psicoanálisis. En esta película hay mucho. En este caso vamos a inaugurar una tertulia. Estoy viendo que está poniendo la gente mensajes por chat. Os lo digo porque si queréis decir algo o participar, los micrófonos no están apagados, podéis escribir por ahí. En este caso vamos a comenzar un ciclo coordinado con nuestras jornadas que hacemos anualmente en España. Ahora estamos online y es todo muy extraño, pero es así, que se llama el título de las jornadas, Las huellas del trauma. Entonces vamos a elegir 3 películas para 3 veces y luego el 25, 27, ¿alguien sabe exacta? Por favor, mirar exactas las fechas de las jornadas por si alguien quiere asistir, porque a mí me suena que son... ¿Cómo? 27 y 28 de noviembre. 27 y 28 de noviembre. Entonces, en los temas de las jornadas hay unos bloques temáticos que son traumas infantiles, otro es amores traumáticos, otro podría ser, otro es el arte y el trauma, porque los artistas han dado es clásico que los artistas, pintores, escultores expresen con su arte el trauma que han vivido, que sienten o lo que sé qué. El trauma, imagino que para todas las personas será como conocida la palabra. Hablaremos de lo que es también, de lo que es para el psicoanálisis. Y yo creo que si no tenéis alguna pregunta más sobre esto general, o sea, la dinámica es que haremos unas pequeñas presentaciones a las personas que vamos a hablar, que son Laia, Maripaz, Paco Hernández. Hola, Paco. ¿Paco? Hola. Y yo, y luego haremos una conversación entre la sala. Son intervenciones muy cortitas para decir un poco las cosas que pensamos de la película. Empieza, creo que Maripaz, ¿no? Sí. Vale. Empieza Maripaz. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi intervención la he llamado Hechizo, porque en verdad es el título de la película, pero bueno, ahora lo comentaré. Buenas tardes. Hoy traemos a este espacio pues una película filmada como traje a medida al ciclo que tratamos. Marcas del trauma. Maravilloso ejemplo en este primer encuentro, va a haber 3, como ha dicho Teresa, para aproximarnos al significado de trauma. Empezaremos con mi intervención, luego lo definiré concretando como lo hizo Freud, luego hablará Laia y acabarán Paco y Teresa, que darán ya la puntada y remate final. Personalmente, me ha impresionado bastante ver la película y sobre todo tocar el tema y escribir sobre él, ya que pues, ha arrojado luz sobre muchos recovecos que atañen de cerca a mi propio análisis. Pero bueno, eso lo explicaré más tarde.
El título de la película, Spellbound, fue en inglés, es una película de 1945, su traducción sería Hechizo. No sé a vosotros, pero este título a mí me evoca a la música y a las escenas donde Anthony Edwards, el supuesto escritor psiquiatra protagonizado por Gregory Peck, se queda como atrapado en esa visión de las rayas sobre el mantel, en la bata, en la brocha, en la colcha, en las huellas del trineo, esa mirada hechizada, hipnotizada. Son momentos donde su estado de amnesia parece que se va a desquebrajar, ¿no? Son imágenes que le devuelven algo que le produce un verdadero horror, terror. En la primera escena que aparece este efecto de afecto, él intenta borrar con un cuchillo las huellas que ha dejado el tenedor sobre la mesa del restaurante. Es la primera señal de que algo pasa. La doctora, que es Constance Petersen, Ingrid Bergman, se percata. La palabra trauma viene del griego y significa herida que rompe huesos y tejidos. Freud en un principio lo define como una experiencia psíquica, una experiencia vivida, una excitación tan extensa e intensa que no puede ser registrado por el aparato psíquico, por lo que lo guarda en el inconsciente. Imposible integrarlo en la conciencia. En una primera época, Freud cree que el aparato anímico es regulado por el principio de placer. Vamos, que a lo que aspira la persona es al confort, aunque eso en realidad nos resulta muy aburrido. Un ejemplo de los sueños regidos por el principio de placer en la película sale, ¿no? Hay una escena cuando él está contando su sueño y habla de la mujer ligera de ropa, y el profesor le interpreta y le dice: esas serán sus ilusiones convertidas en sueños. Eso sería un sueño regido por el principio de placer. Es después de la Gran Guerra que la gente tambalea. En vez de soñar con placer, soñan con dolor. Freud observa que se repite el sufrimiento más que el placer. Además, más a menudo. Los combatientes sueñan situaciones y experiencias traumáticas vividas en el campo de batalla. Gregory Peck es médico, es combatiente, y tras un accidente de avión se pone en tratamiento con el doctor al que asesinan, al que suplanta la personalidad y del que se confiesa culpable de haber matado. Recordemos la escena en la cama cuando la doctora descubre la suplantación, observando la caligrafía, no sé si os acordáis de ese momento. Él se declara culpable, sí, pero más tarde se descubrirá realmente el verdadero crimen. Será en Más allá del principio del placer cuando Freud plasma sus interrogantes sobre este principio. Hay sueños que te llevan, que te retornan a momentos terribles de forma repetitiva. Si la psique se rigiera por el principio del confort, ¿por qué no soñar en antes o después del accidente o de la explosión, en momentos agradables, evitando lo más displacentero? Es posible que hoy en día se abuse del término trauma en nuestro lenguaje cotidiano. En Más allá del principio del placer, Freud va concretando el concepto de trauma. No todo lo que nos ocurre puede ser traumático. Lo traumático es algo que inunda, desborda a la persona, recibe una sobreexcitación, sobreestimulación de energía que no puede asimilar, no puede llegar ni siquiera a inscribir. Gregory Peck no se acuerda de nada, está en estado de amnesia, se queda sin palabras e incluso entra en un estado de ensoñación, ido, hechizado. Cada vez que aparecen esas huellas, su cuerpo desmaya, antes de tener que recordar lo insoportable. Entra en un shock. Cuando se le cae la taza, cuando está en la escena que está operando, también se desmaya. Es que antes prefiere desmayarse. Es algo que no logró integrar imágenes, no lo puede hablar, no logra simbolizarlo. Eso es un trauma. Hay una frase del profesor cuando le explica los sueños, que me he interrogado, y es cuando le dice: sobre los sueños, el secreto de quién es y de lo que le ha hecho huir de sí mismo están encerrados en su cerebro, pero usted no quiere afrontarlos, porque cree que le va a hacer daño, entonces se hace más daño intentando olvidar. Hay que averiguar qué está intentando decirse a sí mismo. El momento donde recuerda la escena, tuve una experiencia similar. No he matado a mi hermano ni a nada parecido, pero a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a Gregory Peck. Pero sí que repentinamente, como un meteorito, apareció en mi cabeza, y estoy hablando de mí misma, una imagen que me aterrorizó. Un hecho que había permanecido totalmente olvidado para mí. Su aparición fue espantosa. Me quedé sobrecogida, o sea, fue horrible, temblando. Llega y tienes la certeza de que acaeció, pero hasta entonces
no había aparecido. ¿Cómo es posible que lo hubiera ocultado durante tanto tiempo? Es tan terrible que te hace tambalear. Es un zas en toda regla. El verdadero horror no son los hechos, sino es más tu participación en lo acontecido, tu deseo de esa muerte, tu deseo de ser seducido, tu deseo de incesto. Mi recuerdo, creo, resultó mucho más súbito que en la peli, ya que no vino de la mano de un análisis, me tuve que malapañar con él. Más tarde, con años de análisis y con películas como esta, he ido desentrañando el gran misterio que fue ese shock y reconciliándome. Gregory Peck recuerda, y tanto que lo hace in extremis, casi le cuesta la vida a él y a Ingrid Bergman. ¿Qué ayuda a Gregory Peck a recordar? Dejar caer todas las resistencias, pues la confianza, el acompañamiento y la explicación en todo el proceso, mediante el desciframiento, la interpretación y la colocación de todas las piezas, los silencios, los shocks, las huellas, los sueños. Es ese puzzle que explica el profesor en la película. ¿Recordáis ese diálogo con la doctora? Ingrid Bergman dice, te sientes culpable, has vivido con esa sensación mucho tiempo desde la infancia. Y Gregory Peck pregunta, ¿qué? Que te has sentido culpable de lo que pasaba a tu alrededor. Ahí está el verdadero trauma, lo demás, la verdad sobre lo que te ha obsesionado toda la vida. Es como una vuelta más. Gregory Peck no se puede ni imaginar de qué le está hablando y pregunta, ¿desde la infancia? El trauma tiene dos partes. El verdadero trauma se crea en la infancia y su no inscripción, imposible retenerlo con imágenes por el horror que nos produce, se repite a lo largo de toda la vida, nos vuelve, no para de insistir en otra forma, deformado. Quizá es esa culpabilidad como soldado que mata o incriminándose ese crimen en la nieve que no cometió. Esas huellas son las de la nieve en el tejadillo del tobogán por el que se tira de niño. Esas huellas no inscritas vuelven donde pueden, intentan dibujarse continuamente en algún lugar de nuestro presente. Pero es tal el dolor que le puede producir a la persona que se desmaya. Mejor desvanecer. En 2 ocasiones, Gregory afirma, yo le maté, fue un accidente, o el verdadero horror es esa culpa que le ha perseguido toda la vida, su deseo de matar a su hermano. El verdadero trauma, en este caso, es que su deseo lo hizo realidad. Recuerdas un reflejo de cómo el arte pinta el cine, un guiño a los orígenes del cine, donde la sucesión de imágenes dibujadas producían los primeros movimientos. Ambos, arte y cine, se retroalimentan. Nominada a 6 Oscars, consiguió el de banda sonora. Y es que hay largas escenas donde la música es la verdadera protagonista, tiene su propio papel. Para mí es la culpa. Cada vez que aparece la culpa, esa musiquita me recuerda a los coros del teatro griego, ¿no? Y cómo no mencionar a Dalí, artista al que se le encargó las escenas oníricas, un icono del surrealismo que supo ver más allá incluso que el propio Alfred Hitchcock, como ya comentará Teresa más tarde. Y nada, eso es todo por hoy, por mi parte, y gracias por estar aquí. Doy el paso a Laia. ¡Hala! Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Habla Laia Gil, la que han hablado es Maripaz, el apellido Maripaz Scritch, que haya hablará Laia Gil, que es psicoanalista de la escuela, de la Escuela Academia de Psicoanálisis, y su participación, su introducción, no me acuerdo qué título lleva. Un desliz. Gracias. Un desliz, se llama un desliz. Como estaba comentando Maripaz, un trauma deja inscrito en el cuerpo, en la carne, una huella que se busca reproducir. Esa marca es signo de vida, da vida, aliento a la carne. Digo esto porque el trauma es necesario, inevitable, indomesticable. Es algo que ocurre en la vida y con lo que se ha de convivir. Ahora está de moda, no sé si lo podéis observar, desde hace un tiempo, una frase pedagógica de no traumatizar al niño. Por ejemplo, ya no se cuentan cuentos tradicionales, por si los malos, los villanos, pues le crean un trauma terrible a los pequeños. Se lleva a que también, otra cuestión así moderna, que el niño de mayor sea lo que él quiera, lo que le haga feliz, dejando al sujeto en un suspenso, en una posibilidad ontológica infinita
de elección. Entonces, claro, yo me pregunto qué es más traumático. Si poder incluso identificarse al lobo o posicionarse ante algo que sucede en la vida o no tener ninguna herramienta para saber qué es uno y qué se espera de él. ¿Por qué digo que el trauma es necesario? Porque su aparición, habitualmente contingente, casual, inesperada, que puede ser desde un accidente a una mirada, a una frase, hace que la persona se posicione ante el mundo y ante sí mismo. Le hace tomar una posición singular sobre algo que puede sucederle a muchas personas. Una escena que puede sucederle a muchas personas, uno se posiciona singularmente ante eso. Descifrar las huellas del trauma es tarea del psicoanálisis, pues nunca deja de inscribirse. Las huellas del trauma retornan a la persona, como bien se muestra en la película. Como estaba comentando Maripaz también. Obviamente a la persona le duele recordar, por eso lo olvida, aunque, y es donde quiero poner el acento, también permite volver a traer al presente algo que le supuso satisfacción de aquella escena original. Hasta que una experiencia psicoanalítica permite a la persona reproducirlo, sin velo, envoltorios ni camuflajes. Esto es lo que ocurre en la película. El trauma, evidentemente, es querer matar a su hermano. Y las huellas que afloran son esas señales negras sobre blanco. Los surcos de la barandilla por las que él se desliza. Pero también hay una insistencia en volver a matar. Él se cree asesino y ante eso hay que prestar atención, que es lo que hace el verdadero psicoanalista de la película, que es el profesor, el hombre mayor. Obviamente hay conciencia de culpa y a lo largo de la película se ve, ¿no? Pero retomando a Freud, si uno tiene conciencia de culpa es porque culpa tiene, hay que ver de qué. Digo esto porque él es médico y teniente. Tanto la medicina como el ejército tienen que ver con la vida, pero también con la muerte. Ambos mundos forjan su profesión, la que él elige. Lo que pienso que hace que aquello reprimido de la escena original retorne en el personaje de Gregory Peck es la operación a la que es sometido para ponerle un injerto en la piel, ¿os acordáis?, en su mano, tras caer su avión en combate. Es cuando tocan en esa operación lo real de la carne. Una perforación que también supuso la muerte en la valla de su hermano. Por eso no puede mirar su propia cicatriz. Pero yendo más allá, y donde subrayo poner el acento, es que podemos observar lo satisfactorio del deslizarse. Por eso he titulado el texto Un desliz. Es lo que insiste en retornar, pues se desliza. En un avión, en el esquí, se escurre entre diferentes nombres, diferentes personas, con una mujer de una casa a otra, en el tren, resbalando en los tejados de los sueños. Ese cuerpo resbalando que se quedó atrapado en la muerte de su hermano. Un invento único del personaje de Peck que lo hace singular. Y hasta aquí. Bien, ahora no sé, lo que tú quieras, Paco. Hablas tú, hablo yo, vamos hablando como quieras. Paco Hernández también es miembro de la Escuela Lacaniana, un gran amigo mío de toda la vida. Que se tendrá que activar el micro para hablar. Que es un desastre con la técnica. Bueno. ¿No estás activado, Paco? A ver si yo puedo. Es que echo de menos la forma presencial y mucho para estar a su lado. En fin. Paco, no estás con voz todavía. Paco a la voz. A ver si se puede poner desde aquí. No, porque está como invitado Maripaz, a ver. Tienes una barra negra y pone un micro, el primer icono. Ahora. No, es que está... Ya está. Ahora. No toques nada, ya. No, es que la barra de los otros iconos lo tapa. Y entonces... Ah, bueno, eso es así. eso te pasa por tener un Mac, Paco. Exacto. Los regalos no se pueden despreciar, ¿sabes? Bien. Yo todavía tengo la película en la cabeza porque la he visto esta tarde por enésima vez. Tenía un rato, digo, che, ¿qué hago? Pues voy a ver la película otra vez.
y todavía tengo todas las secuencias, de modo que me va a costar un poco abstraerme y sacar algún punto de interés. Yo me había notado aquí, en principio, lo importante del cine y el séptimo arte para el psicoanálisis, y en Hitchcock como gran maestro del suspense y de las intrigas. Y digo intrigas porque la película esta yo lo he visto como dos vertientes, ¿no? Sería, bueno, pues la propiamente central, que es el trauma del personaje, pero también está en toda la trama, está también un asesinato que peligra de ser impune. ¿Mm? Y en ese sentido hemos visto cómo desarrollando, digamos, o siguiendo el surco, por poner una palabra muy querida en nosotros, el surco del trauma, resulta que resuelven la incógnita o el enigma del crimen, ¿no? Que estuvo a punto de pagar justo por pecadores. Pues bien, esas son las dos vertientes que yo he visto en la película. Una el trama y otra la escena del crimen. En cuanto al trauma, a mí me ha parecido importante, el papel de la psiquiatra. Yo de toda la película me ha parecido que la psiquiatra es algo así como el motor que posibilita la resolución. Y parece ser que lo hace, no se sabe muy bien si como psiquiatra o como enamorada, o como las dos cosas. Lo que sí está claro, a mí me parece, en la película, por parte de ella, la psiquiatra, lo que sí está claro es cómo pone su deseo en valor, cómo pone su deseo en juego, cómo apuesta su deseo. Es decir, cómo el deseo es el motor que a ella le empuja a ir hasta el final, a pesar de las consecuencias que puedan haber. Es decir, digamos, es un analista donde pone en evidencia y pone, digamos, su cuerpo y pone su deseo en juego. No es la neutralidad y la profesionalidad. He dicho el deseo y he dicho también el amor, porque ahí se confunde un poco, digamos, la fe y la creencia que ella tiene en él, en el doctor y militar. Es como si el deseo y el amor se retroalimentaran y se apoyaran, porque hay unos momentos como muy desesperada, y en eso la actriz Ingrid Bergman, yo creo que hace un papel magistral, como casi en todas las películas, y hago un paréntesis aquí ahora, tiene ese rasgo, esa pose de actriz que refleja perfectamente los estados de ansiedad. Escenas de estado de ansiedad prolongada en la película los borda a mi entender. Me había recordado incluso la película de Casablanca, donde también ella, en un momento dado, cuando va a la habitación de Rique, el dueño del bar, también es una escena donde ella pone en manifiesta, digamos, toda su ansiedad ante el peligro que había por el tema de los pasaportes, la huida hacia Lisboa, etcétera, etcétera. Aquí en esta película la vemos que ella parece que está como expoliada por el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, deseo, ansiedad y amor ahí en ella lo conjuga como puede, lo conjuga como puede. Es decir, no está en un estricto papel de psiquiatra, ni la estricta enamorada, digamos, que no se entera de la película, sino que es una enamorada lúcida, angustiada y muy profesional. Y él como víctima y ofuscado por el trauma, entra en esa dialéctica dudosa con ella, ¿no? Porque si la cree, no la cree, se confía, no se confía. Ahí hay, digamos, un proceso, digamos, de mucho padecimiento por él, mucho padecimiento y sobre todo mucho desconcierto, porque eso que ella le dice, recuerda, hemos visto en la película que no es tan fácil. Y a mí Maripaz aquí ha dado un ejemplo suyo que no es fácil.
digamos, retrotraerse al punto de partida o al hecho de partida que fue traumático. No es tan fácil. Si fuera fácil ya no sería un trauma, tal vez. Bien, pues yo, de momento, porque quiero esperar al debate por si hay algo más, de momento lo dejaría ahí. Simplemente, bueno, ver que Hitchcock pues no tiene compasión con la clase médica y pone al psiquiatra como el asesino, ¿no? Todo por un puesto en una institución. Y que no es que asesinó, no sé por qué motivo, ¿no? Alguien que tiene ya una brillante carrera, aparentemente, al verse desplazado por la nueva generación de psiquiatras, esa frustración o ese, digamos, ese corte en su narcisismo se le hace insoportable y hasta el punto de llevarlo a cometer, yo diría que estúpidamente, un crimen, ¿no? En ese sentido no era muy inteligente el doctor Parkinson. Bien, yo lo dejo aquí de momento. Bien, yo quiero mostrar mi acuerdo porque también lo quería señalar en cómo Ingrid Bergman, habéis visto, ¿no? La tensión mantenida, qué forma de actuar, ¿no? Cómo expresa la ansiedad de bien, ¿no? En todo el tiempo, con silencio, con la cara, gestos que son, a mí solamente por eso la película cada vez que la veo me encanta. Él también, él es la escena del quirófano, cuando se quita la máscara, cómo expresa la angustia. Si os dais cuenta, nosotros distinguimos los psicoanalistas mucho entre la ansiedad y la angustia, no es lo mismo. Entonces, en el caso de él, lo que tiene es angustia. La angustia es tan horrorosa de aguantar que tiene que salir, tiene que hacer algo él. Se desmaya, se quita la máscara, se ahoga, o sea, es muy fuerte. Esa primera señalización de la diferencia entre angustia y ansiedad, quiero señalarla porque en la película se ve muy bien. Ella con ansiedad y él con angustia. Quería comentar muy poco, solamente deciros unas cosas que a lo mejor os parecen, yo las quiero decir porque la palabra trauma a todos nos suena como algo malo que ha ocurrido, de lo que hay que deshacerse o de lo que hay que asimilar, o todas las palabras, y la psicología moderna, con su escucha, que está bien, lo fomenta mucho. Pero la palabra trauma para el psicoanálisis es como, no sé, algo que es necesario, ya lo ha dicho Laia y lo ha dicho Maripaz, y voy a deciros que el trauma mayor que tiene el ser humano, todos lo tenemos, es el lenguaje. Más que el lenguaje será la lengua. La lengua que ese niño, si tenéis ocasión de observar a bebés pequeños, cuando están con el parloteo, aprendiendo a hablar, aprendiendo a hablar no, haciendo gaga, gaga, y mueven las manos y están como en un estado de sobreexcitación porque están como accediendo al lenguaje. Los seres humanos somos seres de lenguaje, lo que descubrió Freud. Freud lo que descubrió es que a las personas que eran neuróticas, histéricas en su principio, lo que había era que escucharlas, incluso a veces si él les interrumpía, las mismas histéricas le decían déjenos acabar, y él tenía la grandeza de, en vez de actuar como médico y decir lo que ocurría, dejarlas acabar. Entonces, al ser humano lo que le traumatiza es el lenguaje, la lengua. De hecho, después esa misma lengua solamente la entienden sus cuidadores, su entorno, y que te van diciendo lo que quiere decir el niño. Y el niño llega un momento en que empieza a hablar, pero no empieza a hablar y no sabe lo que dice. Tiene que ir uniéndolo, o sea, si os dais cuenta es un proceso muy largo. Entonces eso es un proceso traumático que nos diferencia. Si tenéis mascotas, las mascotas
que están en contacto con las personas, perros y gatos, tienen sueños, los vemos soñar. Entonces, lo que produce el trauma mayor que tiene el ser humano es el lenguaje, el acceso al lenguaje, el poder ser hablante, y hay muchísimas patologías relacionadas con eso. Si no accede bien, se oyen voces, estamos en psicosis. Si no accede bien, estamos con personas que tienen autismo y tienen manifestaciones que son que nos dan prueba de que el acceso al lenguaje ha sido fallido. Y sus huellas, las huellas del trauma, que es el lenguaje, va a ser el inconsciente. El inconsciente. El inconsciente no es el subconsciente. El inconsciente es el inconsciente. Y tiene unas formaciones que van a ser los sueños, los actos fallidos, los síntomas. Actos fallidos, síntomas, me dejo uno. ¿Qué me dejo? Sueños, actos fallidos, síntomas. Y dentro no sé, me dejo uno, pero no me acuerdo cuál, los sueños, los actos fallidos y los síntomas. Y por dónde aquello que está reprimido en el niño, que en un momento determinado no lo ha podido decir, voy a épocas muy tempranas de la vida. La mentira, Teresa. ¿Qué? La mentira. Lo que el niño no ha podido de alguna forma expresar ha quedado reprimido, le ha causado un trauma porque el niño no lo puede expresar todo, nos inventamos porque está mal. Niño llora porque tiene hambre, niño llora porque no sé qué, porque no ha dormido. El niño a saber por qué ha sido, no se sabe. Entonces todo eso queda reprimido, es una de las primeras teorías de Freud, y emerge en sueños. Y emerge unido a vivencias que él le da significación. En este caso, por eso os decía Maripaz, que yo hablaría un poco, de que el arte de Dalí es genial, porque de este hombre sabemos que mató a su hermano, que no mató bueno, que estuvo en la guerra y que la muerte lo perseguía, estaba siempre deslizándose, que ha dicho Laia. Pero ¿cuál es el complejo de Edipo, como si dijéramos la estructura, lo que a este hombre le ha ocurrido para que esté así, ¿no? Con ese complejo de culpa que en realidad, como no es consciente, porque es inconsciente, lo que emerge, como dice Freud, es la necesidad de castigo. La persona no se siente culpable, pero se castiga. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, en el sueño de Dalí veis una mujer coqueta que va por ahí dando besos a muchos, que es su elección amorosa, es una elección amorosa de él. Además, él lo sabe, le dice que es ella. O sea, hay un texto de Freud que es Psicología del Amor, donde tenéis esa forma de elección de objeto en el hombre, que es la que tiene el protagonista. Pero luego está su relación con el padre. Ahí tenéis un ejemplo. El hombre que es el dueño del casino, que lleva las cartas en blanco. Luego tenéis el hombre, el águila que lo persigue, que lo va persiguiendo a él por la ladera. Es una imagen muy fálica, si queréis que utilice esa palabra, no me gusta, pero la utilizo. El hombre que está en la montaña con la rueda, que tira el revólver y tira la rueda, son figuras paternas del complejo de Edipo de este hombre. Complejo, tened en cuenta que no es de acomplejarse, es de algo complejo. Y entonces esas coordenadas edípicas y dos objetos. Uno, que es el que destaca más Dalí en el sueño, que es la mirada, que va rasgando, porque el niño, mírame, es algo, un niño necesita la voz y la mirada. Mírame, mira, hay una etapa del niño que es insoportable, con el mírame, mamá, mírame o mírame. Y luego la voz no la destaca tanto Dalí en el sueño, pero sí que os dais cuenta cómo el psiquiatra, el hombre mayor, utiliza la voz del psiquiatra, da igual lo que diga, él está en trance, para calmarlo a él. ¿Os acordáis, no? Cuando está hablándole y él se va calmando, que le hace tomar la leche con el bromuro. En lo que emplea es totalmente todo el tiempo la voz. Si os fijáis, en la película da más importancia a lo que tiene que ver, pues esta voz de ese hombre para calmarlo,
el acto que hace ella tirándose por la montaña por la ladera con él, que es una manía tuya, no te preocupes, no eres culpable. Con eso ya hay bastante con él. Con el que está encerrado en el psiquiátrico, que le dice que sí, que déjeme en paz, que yo de eso no tengo, que yo soy culpable, yo maté a mi padre, que se ha pensado usted. Porque la razón ahí no llega. Eso es lo que tiene que ver con el inconsciente. Lo dejo aquí. Empecemos la conversación. Gracias. Quien quiera hablar puede conectarse el micro. Sí, podéis conectar si tenemos lío, ponemos un coordinador que será Laia y levantar la mano o de hacerlo por el chat, porque hay gente que no se ve y Laia va Carmen. diciendo, va haciendo turno, ¿no? Sí, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Sí. Bueno, yo no sé si en la película, porque la volví a ver ayer, pero digamos que el protagonista, Gregory Peck, esto le ha pasado, se supone, desde el accidente, por supuesto, de su hermano. Pero en ese proceso de toda su vida, estas crisis que tiene, como en ese momento, se supone que no serán continuamente, porque eso sí, no se puede vivir así. Y además él entra en trance por esas rayas o tal, como muy fácilmente, igual que así de fácil, salvo cuando se desmaya, logra recordar. Y eso me llama la atención, que supongo que lo han hecho como muy, no sé, esquemático, ¿no? Para que se vea. Pero sobre todo es que alguien que tiene un trauma como de esta forma, que llega a ser otra persona y a ser consciente de que algo no va bien, se esconde, pero no es capaz de pedir ayuda, y eso también llama la atención. Puede ser que pase muchos años sin que le ocurra, como el de la película, ¿no? Porque no creo que le haya ocurrido eso continuamente, ¿no? Eso es cuando ha tenido algún estrés o no lo sé. Pregunto. Paco. Vosotras. ¿Yo? ¿Sí? Sí, Paco. Sí. Yo, enlazando con lo que dice ahora Carmen, yo en la película lo que sí que he visto, y me parece que es un toque muy, muy claro de cómo representar los traumas, no tanto el trauma primario o inicial que hablaba Teresa sobre la lengua, todo junto, porque eso sería común a todo el mundo, sino a otros traumas que el de la película, a partir de un accidente o otro acontecimiento o cualquiera, ¿no? A mí lo que me parece importante es entender que el trauma es capaz de hacer 1001 artimaña para poder vivir con él sin demasiado sufrimiento cotidiano durante el tiempo que sea necesario. O sea, hay una especie de estrategia para ponerle una especie de morfina al trauma, ¿no? Como para dormir lo que me deje vivir el trauma. Lo que ocurre, y eso es digamos, lo traumático, lo que ocurre es que cuando esa persona encuentra la observación que hace, o lo que oye, o lo que ve, etcétera, en la vida cotidiana, rasgos que lo remiten al trauma ese inicial que tuvo hace tiempo y del cual parecía que se había olvidado, eso renace de nuevo, se actualiza de nuevo y actúa de nuevo, yo diría casi con la misma fuerza que cuando se produce, ¿no? Y en esta película se ve muy claro para mí, en todo caso, que lo que a Gregory Peck lo traumatizó fue el accidente con su hermano, que está en esa rampa, que luego veremos, digamos, el parecido que tiene la rampa del esquí para abajo, y digamos, los pinchos esos donde el hermano cae y se clava, ¿no? Que son negros, de hierro. Entonces juega en ese inconsciente, digamos, la conjunción entre lo blanco y lo negro, que casualmente se reproduce
esquiando en un espacio muy blanco y los raíles del esquí como manchas negras, ¿no? Y es ahí cuando él revive, digamos, esa situación. O en todas aquellas ocasiones que le parecen que remite a esa, digamos, a esa imagen simbolizada en él, a esa imagen entre rayas en espacios blancos. Y empieza primero en la bata de ella, cuando va a la habitación y se abrazan, y entonces él pone la cabeza por detrás y ve una especie de rayas en esa bata, que son más oscuras que el resto. Creo que otra vez, cuando hace con el tenedor unas cuantas rayas, no sé dónde, no me acuerdo. En fin, hay en su vida varios momentos donde se actualiza esa imagen de lo blanco con las rayas negras que lo remiten a ese tramo inicial de la muerte de su hermano, del cual se sentía culpable. Y recordemos, por añadir, Paco, que él acude al psiquiatra que luego será asesinado cuando sale del hospital. Viene de la guerra, Sí, sí. viene de ver muertes. Y él suplanta al psiquiatra cuando es asesinado. Entonces es ahí donde se actualiza también. Sí, sí. Sí. Por eso hemos dicho que en todos aquellos momentos que en su vida, que transcurre de una manera o de otra, encuentra esa imagen, esa imagen de repentina, que lo remite al punto inicial, que lo tenía amagado, escondido y tapado, ¿no? Por la conciencia. Entonces, y eso él no lo sabe, nadie sabe con qué te vas a encontrar que te va a remitir aquello. A no ser que haya un análisis como que hace la doctora y que van, digamos, rastreando escenas que se van repitiendo y que al final van localizando dónde puede estar el punto de partida. Y de alguna manera, por contestar también a Carmen, sí que pide ayuda, porque se va justamente al sitio donde más psiquiatras hay. Bueno, bueno. Ahí, lo que está claro es que, digamos, perdón. Que no sé, hasta que no existe esa situación que él compara, ¿no? En su inconsciente, la ladera de la nieve con la muerte, no se le vuelve, o sea, digamos que no lo conecta, digamos que puede pasarse toda una vida y que no se dé. Pero claro, a raíz de eso, lo de las rayas, porque ver rayas y blanco es algo muy usual. Imagino que ha debido ser algo más, quizás lo de la muerte del amigo, no lo sé. Pero un trauma que tan fácilmente por unas rayas es porque ha habido algo más que ha conectado de golpe con lo más profundo, supongo, ¿no? ¿Es esto? Es lo que a mí me extrañaba, ¿no? O sea, es que por donde él se desliza en la infancia, si te das cuenta, tiene rayas. La verja son rayas. Entonces se le queda fijada esa imagen. Es una rampa, que luego no vuelve a aparecer hasta esa situación. Él puede haber vivido un montón de años tranquilo. Sí. Eso es lo que me llama la atención. No, pues eso es lo importante. Nos llama la atención porque eso es lo importante. Es decir, uno puede estar muchos años, digamos, con el trauma, entre comillas, dormido, como el ogro, como la fiera, dormido, y en cuanto te topas con aquella imagen que uno ve, o que uno oye, o que, en fin, lo que tenga que ver con él, cuando topas con esa imagen, que esa imagen tiene que remitirte al punto de partida, no una imagen cualquiera. Es decir, si la nieve y las rayas negras para todo el mundo es nada, o poca cosa, o ni la mira, para él no. Para él es aquello que lo remite traumáticamente al punto de partida. Claro. Sí. Hay una pregunta no sé si la habéis visto. En el chat. De todas maneras, quería añadir a esto, Carmen, que un trauma se repite o sale o se evoca porque la persona lo quiere solucionar. Es por eso. A ver, hola, buenas tardes, dice. Es que no sé, ¿lo veis en el chat? Es Macu, por si lo quiere ampliar de voz o... Macu, ¿dónde está? ¿Está aquí? Sí, está por ahí, pero no sé dónde. Pero lo leemos.
Sí, pero si lo quiere decir porque hay una palabra que no entiendo. Sí. A ver dónde está Macu. Puede que un trauma sufrido te paraliza. Macu, ¿te puedes poner voz y comentarlo? ¿A quién has hablado? ¿A quién has preguntado? A una persona que ha puesto en el chat una pregunta que se llama Macu. Sí, vale. Pues si puede ampliar. Yo lo puedo leer, ¿eh? Lo estoy leyendo bien. Dice que No conecta el sonido, claro. no conecta el sonido. Dice, hola, buenas tardes. ¿Puede que un trauma sufrido te haya paralizado tanto que en el futuro lo ninguneas? Quizás aún dormido te quedan secuelas en tu empatía con el otro. ¿Ningunear qué es? Pregúntale. No querer saber. ¿No querer saber? Ningunear. Si lo puedes escribir, Macu. Si puedes ampliar. Está escribiendo. Bueno, yo Pero es voy raro porque diciendo algo ningunear de... es como de ninguno, ¿no? No saber No nada. sabe. Ocultarlo. Claro. Sí, sí, o sea, es la represión. Lo que es la represión es que Freud habla como de desalojarlo, habla de desalojar una vivencia traumática, pero ¿dónde va? Al inconsciente. Entonces aparece por sueños, aparece por imágenes como él muestra, las rayas, aparece por algo que yo creo que, aunque tú no quieras saber nada, Paco hablaba de traumas dormidos, siempre hay algo que en algún momento determinado la persona focaliza en eso, su trauma, y no quiere, a lo mejor pues una fobia a comer algo o una fobia de algún sitio, eso encierra un punto donde para esa persona hay algo terreno movedizo, por decirlo de alguna manera. Sobre la empatía, quizá aún dormido te quedan secuelas de tu empatía con el otro. No, yo no lo entiendo. Si alguien entiende eso. Bueno, yo lo que entiendo es que de tu relación con el otro puede suceder que esas secuelas del trauma dormido tengan algún efecto de relación con el otro. Claro, porque si hay una fobia y no puedes comer anchoas, pues no puedes ir a cenar con gente que come anchoas. Claro, de alguna manera toca algo de eso, sin la persona saberlo, claro. Sí, pero la persona se entera cuando hay una reacción Claro. súbita. Bueno, entonces te enteras. Lo importante en ese momento sería poder localizar, digamos, el objeto o el signo que te remite a ese trauma inicial, ¿no? Y ahí está el análisis, ¿no? De cómo reconducir eso hacia el punto de partida, ¿no? Que es lo que hace la doctora con su paciente amigo, ¿no? Novio, futuro marido. Han levantado Fíjate, mi mano, la ha levantado Carmen. voy a decir una cosa que me he visto ahora, se me ha ocurrido, perdonad. Fijaros la diferencia y al mismo tiempo la igualdad que hay entre el trauma y, digamos, el amor. Acordaros cuando ella le dice a él que están ya, digamos, que les ha pasado, y él le dice, a los dos nos ha pasado algo inesperado, que es el flechazo, ¿no? Pues eso sería, entre comillas, muchas comillas, porque no se malinterprete, ese sería el trauma feliz del amor, y lo otro sería pues el trauma de muerte, ¿no? Pero el amor también tiene ese punto de inesperado y a pesar de uno, y en este caso a pesar de los dos, y en un mismo momento, ¿no? Ese misterio. Bueno, pues el trauma yo creo que también se llega a localizar en ese encuentro con esos objetos, dichos, miradas, acontecimientos, etcétera, que te remiten allí.
yo añadiría algo más en eso. Yo diría, te remite si la persona está algo sensible a querer, digamos, depurarse un poco, ¿no? Digamos, expiar un poco toda esa culpa que tiene. Tiene que haber un poco de preocupación sobre sí mismo, sobre lo que le pasa, sobre el malestar, etcétera, que lo hagan estar atento, no con una lupa todo el día mirando a todas partes, pero sí atento, o lo que Lacan diría, la subjetividad de la época, en términos generales, pero aquí sería la subjetividad del sujeto en el entorno que lo rodea, para ver si ahí detecta o no algunos elementos que lo puedan remitir a ese punto de partida. Había levantado la mano Maripaz. No, Carmen. Carmen. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera, a mí me llamó muchísimo la atención en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se están deslizando por la ladera de nieve, que hay un momento en el que él tiene una expresión como de maldad, como si fuera en algún momento a empujarla a ella por la ladera, o por ejemplo cuando está en la casa del psiquiatra amigo de ella, que también entra en el cuarto de baño y de repente cuando está con la navaja, baja con la navaja, esa tensión, ¿no? Entonces, yo no sé si es un recurso para generar suspense de la película por parte de Hitchcock, o vosotros como especialistas pensáis que realmente ese trauma inicial que él tiene, que se siente como culpable de haber matado a su hermano, pero que realmente él no tiene instintos asesinos, él no ha matado a su hermano, ¿no? Realmente un trauma de esas características subyacente en tu subconsciente o que forma parte de tu personalidad te puede llegar a cometer un asesinato cuando realmente tú no lo has, no sé si me explico bien, o sea, se supone, él piensa que sí que ha cometido un asesinato, pero realmente no lo ha cometido. Se siente culpable. Esa culpabilidad te puede llevar a convertirte en un asesino o a cometer un crimen, aunque tú no tengas esa personalidad, entre comillas. No sé si me he explicado bien. ¿Pensáis que puede subyacer detrás de una personalidad así este concepto? Teresa, habías levantado la mano. Sí. Vosotros, no sé si habéis tenido o lo conoceréis, sueños de personas queridas. ¿Os acordáis? Que son pesadillas, uno se despierta cuando es más pequeño. También puede ser de mayor. Sueñas que se muere tu pareja, se muere tu hijo, o representaciones fuertes como a veces hay de que un niño, exageradas, que un niño está cerca de unas tijeras y tiene mucho miedo a la madre, exagerado, no que una precaución normal, o por el balcón que se pueda caer. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque es que eres culpable. Él no mata a su hermano, es un accidente. Pero él ha querido matar a su hermano, porque le robó el amor de su madre, en este caso, calculo yo, por el sueño que os he contado antes, porque o sea, las personas no tienen empatía con el otro. Tienen empatía, pero además de tener empatía, también tienen celos, tienen envidia, tienen odio. Eso no significa que sean asesinos. No hay para nada una causalidad, o sea, una causa. No, ojalá, no es en lo que va. Somos todos los que hemos querido en un momento determinado. Y además hasta en el lenguaje se dice, te quiero matar. Se dice así. O sea y además cuando se dice, por eso ahora ya lo decía muy bien, ojo, que estamos en una sociedad, como decía Paco, de la subjetividad de nuestra época, que como tenemos la obligación de ser todos happy y no matar al planeta, lo vamos a matar totalmente. Si no nos permitimos pensar que lo queremos matar, yo qué sé. Ahora tenemos, no sé vosotros, pero yo estoy hipnotizada frente a las imágenes del volcán. Yo también. Y me parece que es una formación que expresa mucho cómo es el ser humano. Esa cosa que puede en un momento salir, lava y luego quedarse en calma años y años y años. O sea que eso está ahí, quiero decirte, la zona de confort, que también la utilizan hoy en día,
tienes que salir de tu zona de confort. La gente en la zona de confort, os aseguro que se aburre. Claro, Se aburre mucho. Eso lo descubrió Freud. Freud dijo, pero aquí la gente, o sea, ¿qué dice? En vez de estar feliz y contenta con todo que tiene, no, no, no. La gente se aburre, la gente necesita la pimienta y la sal, metafóricamente. Y ahora, claro, tenemos la subjetividad de la época. Es que no puedes comer sal. Tómate pavo de ese que no tiene nada. Y al final, no sé lo que puede pasar, pero Tal cual. yo tengo que hablar en esto con las jornadas, tengo que hablar precisamente porque Paco lo ha señalado de los amores traumáticos, que él señala que el trauma y el amor como que están muy juntos. Y bueno, voy a decir una cosa que voy a pedirle a Paco que no la diga, pero yo estaba cogiendo como ejemplo la canción de Rocío Jurado, ¿Cuál? como una ola. Como una ola, mi amor, llego a tu vida. Me da igual que lo diga ella o que lo diga él. Da igual. Es impresionante cómo alguien puede hacerse cargo o tiene que hacerse cargo de una cosa así, como la que dice esa canción. Y es verdad. Y los humanos somos así. No somos gatito. Bueno, gatito también es malo. No somos seres de paz. Somos seres de erupción. Somos seres de grandiosidad. Somos seres de cosas que el otro, tu compañero, compañera, hijo, hija, compañero de trabajo, eso lo tiene pero nadie puede hallar una causa. ¿Dónde está Carmen? La que había hecho la pregunta. No la veo. Creo que se ha salido. Es que está trabajando, está en la biblioteca y si entra alguna persona tiene que atender. Vale, pues, sí, ya. Había levantado la mano Eduardo. Sí. ¿Me escuchas? Apaga el micrófono. Yo tengo Hay interferencia. alguna interferencia, un momento. A ver a quién puedo silenciar. Nos vamos a silenciar nosotras, Maripaz también. Adelante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de la película el, el rol que ocupa la doctora, o sea, Constance creo que se llama. Y bueno, el nombre es muy interesante porque se llama Constance y es como que es constante en querer ayudar a este personaje. Pero, o sea, la película empieza y hablan, o sea, tocan como que un tema del amor primero. Y es como que no, que tú eres muy fría, que tú no te enamoras, le dice el otro doctor a la doctora. Y le dice como que no, que deberías como que divertirte y no sé qué. Y ella toca el tema del amor como de una manera muy calculadora, pues como muy científica, ¿no? Lo que pasa es que esos son los deseos y no sé qué. Pero de repente llega este personaje nuevo, y ella como que se enamora inmediatamente. Y en la, o sea, la cosa, el laberinto de la culpa, de como que estar atrapado en la culpa y tal. Yo, o sea, no sé, yo como que lo relaciono y digo, o sea, la cuestión de, ¿será que ella siente culpa por enamorarse? No sé, pero la cuestión es que me parece curioso que ella se enamora inmediatamente del personaje y empieza esta obsesión extraña. Durante toda la película yo me preguntaba, o sea, porque la cuestión está enfocada en el doctor y, o sea, en el personaje principal, que no me acuerdo el nombre, pero bueno. Eh, y, y todo con esta cosa del trauma, de lo anterior, de que cómo él repite la cuestión, pero a la doctora, la doctora, eh, ella, por más doctora que esté haciendo en el papel que está jugando ahí, ella está como que toda obsesiva, o sea, no está muy racional. Eso quiere decir que ella también está repitiendo algo de su inconsciente. Claro, eso no se habla en la película, o sea, no se toca ese tema, no se profundiza en ese lado.
Pero a mí me pareció curioso eso, pues como que hablan de ella con el amor, o sea, como que lo relacionan con este tema del amor, de cómo ella como que lo reniega, después de repente se enamora, se obsesiona con este personaje, no sabemos por qué. Y después hay una escena que a mí, porque cuando él aparece, está este plano en donde sale en el comedor, se ve el plano como de la doctora como que con una luz muy diferente, como ella se impacta con la llegada de este personaje. Y después una escena parecida a esa es cuando lo meten preso. Y es que ellos regresan después de haber hecho toda esta cosa del viaje y entonces lo meten preso y salen unos planos en donde ella sale como que con unas sombras atrás, o sea, es como que todo siniestro y tal, y de repente se cierra como la cárcel y ella queda con esa misma luz, pero con las barrotes de la cárcel en la cara. Y entonces, en cierta manera, uno siente que al final el personaje terminó en esa situación por culpa de ella. Y ahí es como que viene la cuestión del laberinto de la culpa. Es como que lo encerraron por culpa mía en esto. Y, o sea, yo estaba preguntándome durante toda la película, pero qué rol, o sea, porque la personaje de la doctora también está totalmente inconsciente, loca, obsesiva, como que tratando de resolver esta cosa, por más doctora que la pongan, pues. Como decía Laia, el verdadero psicoanalista después llega, que es el señor, el viejo. Pero o sea, a la doctora no se le profundiza, pero luego se ve que ella también cae como que en este laberinto de la culpa cuando lo meten presa. Y este laberinto de la culpa tiene que ver con el amor. O sea, con el hecho de ella haberse enamorado y entrar como que en toda esta obsesión que al final ella misma se metió en esa persecución. Y es curioso porque el mismo doctor, o sea, el mismo personaje principal, este Peck, creo que se llama, él se buscó meterse en esta persecución porque él en realidad no tenía nada que ver con toda esta cosa y de repente él se reemplazó por este personaje y después él se crea la película de que él lo mató y entonces entra en esta persecución. Él mismo se buscó como que su misma repetición, pues, como que retornar al trauma y toda esta cosa. Y es como que o sea, todo eso que se arma a través de la culpa y de que ellos mismos buscan su propia culpa, es como que lo que más me llamó la atención y tal. Entonces era eso. Una cosa, ¿la película sabéis de qué año es? Sí. No. Creo que es de 40 y Maripaz. 58. ¿Cuál? 1958. 58. 1945 habías dicho tú, ¿no, Maripaz? Está silenciada, Maripaz. 45. Yo había puesto 45 en el texto, pero no lo comprobaré. No, comprobarlo porque 45 está muy cerca de la Segunda Guerra Mundial y 58 no. Entonces, ¿cómo es? Sí, Eduardo. yo ayer lo vi y pensé, caray, empezaron a hacerla cuando yo nací en el 57, pero se estrenó en el 58, por eso me acuerdo. Ah, Entonces, la 58. Pero aquí la referencia me la daré el 45, ¿eh? a mí también, a mí me pone 45. Pues entonces haya tenido un lapsus y sea de otra película que vi. O sea que pido perdón. Si lo pone ahí será eso. 45. Eduardo, yo más que contestar a esta pregunta, que me parece que va a contestar de Paco, o a hablar Paco sobre esto, porque más que una contestación es hablar sobre esto, te voy a copiar una cosa, ¿eh? Es laberinto de la culpa tiene que ver con el amor. Me encanta. Paco, ¿ibas a hablar tú? No, simplemente decir que entre el dilema de 45 y 58, si nos remitimos a la película, como está muy reciente, digamos, todo el tema del trauma de la guerra, pues estaría más cerca del 45 que del 58, pero vamos,
eso es anecdótico, ¿no? A efectos de la película, me refiero, del contenido, no de la fecha que se ha hecho. Pero sí Pero que de todas... Sí, ya perdón. en el 45, o sea, el 58, lo que sí está claro es que planea el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso planea. Lo digo porque una de las publicaciones que ellos señalan mucho en la película son las publicaciones que ha hecho el doctor que han matado sobre el complejo de Oculta. Era una época donde la producción psicoanalítica de escritos era muy, muy grande. Digamos que era la época de más expansión del primer, vamos a decir, de la primera... Tener en cuenta que en la Guerra Mundial llegaron, huyeron de Europa la gente de Centro Europa, judía, y muchos estaban, bueno, mismo Freud era judío, no practicante, pero es que ahí se los mataban practicantes y no practicantes. Y se fueron a Estados Unidos. Entonces estaba la culpa por la muerte en los campos de concentración. El tema estaba muy, muy, muy candente en aquellos momentos. Es verdad, yo también opino, me gusta, ¿no? Que se señale, porque yo también, bueno, ¿qué pasa con ella, no? Porque coge, además hay una escena, ¿no? Donde, no sé si la haría Dalí o la daría Jico, se abren las puertas, que es muy sugerente de abrir el inconsciente cuando ella lo ve a él. Dejo a Paco Sí. No, era a raíz de, digamos, por hacer alguna hipótesis, ¿no? A raíz de cuáles serían, digamos, las razones por las cuales ella se enamora, ¿no? Sabiendo todo el mundo lo misterioso que es el amor, ¿no? Ni el propio enamorado sabe muy bien por qué, ¿no? Aunque diga que es por esto o por aquello, pero puede ser por otras cosas de lo que dice, ¿no? Lo que yo había pensado con cara a esta señora, cómo se enamora, pues sí que hay que admitir que hay un flechazo, y eso, bueno, si es así, es así. No hay nada que objetar en cuanto al proceso ni al acto, pero sí que es curioso y me lo ha hecho pensar a raíz de la intervención de nuestro amigo Marcos, creo que es. Sí. Eduardo, perdón. Sobre ella, ¿no? Sobre el amor de ella. Hay una escena en la película que ella tiene, digamos, una gran admiración cuando va al cuarto de él después de ir a la biblioteca y coger todas las obras que él había escrito y se va al cuarto y se las enseña tal. Ahí, en ese momento, digamos, de admiración, ella lo que admira es al maestro en ese momento, no es al hombre que se enamora. Es decir, es como si hubiera un trasvase de la admiración del gran maestro de la psiquiatría a luego el hombre de carne y hueso en un tú a tú, ¿no? Y referente al gran maestro de la psiquiatría, hombre, ahí se podía uno pensar si algo del nombre del padre está jugando ahí, ¿no? Digamos, qué es lo que ella busca, porque os acordáis que el otro que le hace la corte, que le hace muchas calentoñas y pamplinas y tal, que es un papanata, ella pues se lo quita de encima, pero vamos, porque no estaba para esas historias tan ridículas, ¿no? En cambio, con todos los tomos de psiquiatría en la mano y entra al cuarto, ella va con el saber y va ante el maestro. Y eso remite mucho, digamos, al nombre del padre. La cuestión es cómo pasa luego de la admiración al maestro al enamoramiento de este hombre de carne y hueso, ¿no? De alguna manera, el psicoanalista de ella, que es el psicoanalista mayor, cuando van a su casa, él la interpreta. Le dice, ya sabiendo que no es su marido, le dice, ya era hora de que te enamoraras, otra cosa que no fuera un libro. Exacto. Sí. Y esa cosa de la cárcel es que ella estaba, en ese psiquiátrico estaba muy encerrada también. De ahí no salía, duermen ahí. Yo no sé cómo, yo no sé cómo pueden trabajar así, pero duermen ahí. Lo de las puertas. Y no, es una verdadera cárcel, ¿no? Además, ella estaba muy rígida al principio, ¿no? Estaba
como muy profesional, ¿no? Muy rígida, tal. Pero hay una frase muy buena del viejo maestro antiguo de ella, cuando, digamos, califica al grupo de psiquiatras de ese centro, los califica de una galería infantil, ¿no? Me parece que es una imagen muy destructiva por parte de Hitchcock, ¿no? de hacer esa licencia, ¿no? Que seguramente tenía razón, ¿no? Porque, La psiquiatría clásica, claro. sí, claro, y además en ese espacio cerrado y tal, sin poco aire fresco que entrara, pues una galería infantil los califica todo. Entonces, claro, ella ahí no puede crecer, ella es lo que está ahí condenada a repetir los tomos que va leyendo y los pacientes que van viniendo, ¿no? Pero la contingencia sí que está presente, como diría Lacan, la contingencia está ahí y entra Gregory Peck para decirle, aquí estoy yo. Sí, una imago paterna, su psicoanalista, tiene todos los emblemas, y él también, porque ya llega un momento que le dice, tú eres médico. O sea, que ella busca una figura paterna, más que los niñatos que tiene en el psiquiátrico. Que también son médicos. Son médicos, pero son niñatos. Él con su seriedad, con sus síntomas que son verdaderos, son síntomas verdaderos, ella capta la histérica que es ella, capta muy bien la verdad de él. Él es un hombre que ella necesita esa protección, es un aviador, es un hombre que ha estado en la guerra, es un hombre que es médico, es un hombre, aparte de ser guapo, que es una licencia poética, imagino, de Hitchcock, pero es así, y los otros que son unos niñatos, ahí jugando a no se sabe qué, mal. Digamos que los otros médicos no se curaron del infantilismo, según dice aquí. Por eso yo señalaba a Eduardo que las coordenadas edípicas de este hombre tenían mucho que ver con el padre, porque hay ahí, y eso ya es lo que ella necesita, y además le viene muy bien porque ella es psicoanalista, inconscientemente el tema del nombre del padre y el padre, ella lo trabaja, y entonces ver un hombre al que ella puede ayudar como padre, eso es genial para la lección amorosa de ella, eso es genial, a ella le encanta eso. Digo, como buena histérica. Buena histérica, salvar al padre, genial, vamos. Genial. Tened en cuenta que Freud es famoso por las histéricas. Las histéricas hicieron famoso a Freud. Es cierto que él era un buen padre para ellas, porque en vez de decir, como hubieran dicho los psiquiatras de ese manicomio, a usted lo que le pasa es que está fingiendo, que lo que les decían, Freud escuchó y se iba a visitarlas a los balnearios y le decían cada cosa y aquel seguía escuchando. Y aquí, entonces eso es más paternal, en puntos así y en ella se ve muy claro. Ella se lo lleva a su padre, que es su psiquiatra, no sabemos la historia de ella, claro, que es su psiquiatra con esa posición paterna y la ocupa muy bien, la ocupa, ¿eh? Sí. A ver, muy bien, como los freudianos aquí hacerlo. Digo que en la película se ve muy claro como ella, digamos, tuvo un padre, digamos, con edad de padre, que es el antiguo psiquiatra, y hace trasvase al, digamos, un padre más de tú a tú, ¿no? Juvenil. Pero sí, el Gregory Peck, si no hubiera encarnado la figura de una cierta entereza, a pesar del trauma, ella no se hubiera enganchado. No. O sea que, muy interesante poner acento en las coordenadas. En la escena cuando va a la casa del viejo, por un momento la había yo asimilado a la escena de la iglesia cuando el padre lleva a la novia y se la entrega al novio. Ese ritual, ¿no? Es pues verdad. En esa casa, digamos que el viejo que tenía esta alumna querida, se la traspasa, digamos, al novio que es Gregory Peck en ese momento, ¿no? Sí, hay una escena muy religiosa, no digo católica, pero muy religiosa, en tanto que sí que los símbolos importan.
la transmisión simbólica del padre de uno al otro. O sea, del padre al marido, del padre al novio, del padre al hombre, ¿no? Ahí yo creo que Hitchcock respeta la simbología. Hay una escena que ella le está abrazando él y el viejo está encima de la escalera, que ella quiere ir a la nieve con él y el psiquiatra no lo aprueba. Y para ella, ahí pone una cara como de... Para ella es fuerte que el padre no apruebe el que ella vaya a acompañarlo a Gregory Peck a la nieve. Es como que le crea un poco de inseguridad, ¿no? Pone una cara así un poco de... que es importante para ella, la aprobación del otro también, aunque tira para adelante. Sí, sí. Hombre, ahí lo que se pone en juego, yo creo, es el respeto ciego al padre o la pulsión, digamos, amorosa hacia el hombre, ¿no? Ahí. Él la pone a hacer café y él se dedica a interpretar. Hombre, el abuelo está en una etapa que ya con un buen café le vale más que todo. Esto es una licencia entre familias. Sí. Yo he leído que a Ingrid Bergman llegó un momento que le dijo a Hitchcock que no podía interpretar ciertas escenas que no le resultaban nada natural. Que no. Y Hitchcock le dijo, pues finge, pero las haces. Le dijo, pues finge. El padre es terrible, ¿no? Ahí está el padre terrible. La verdad es que Hitchcock trabajó con todos ellos. Supo, no sé qué tenía ese hombre, pero supo hacer con todos los grandes, ellos y ellas, todos están en sus películas. No es una buena maestra. Yo la he disfrutado hoy más que cuando la vi hace 20 años. Hoy la he disfrutado más. Quizás porque yo la he disfrutado. No, decía que quizás porque miro de otra manera y escucho de otra manera, ¿no? Yo la he disfrutado más, sobre todo también por la nostalgia. Porque en este mundo tan gaseoso, tan falto de la ley del padre, del nombre del padre, ver una cosa así me ha resultado, no sé, como un bálsamo. Gratificante, ¿no? Sí, sí. Es como si dijéramos, hubo una época en que el mundo existía, ¿no? Sí, el mundo existía. Ayer yo estuve charlando con un colega venezolano también. ¿Tú eres psicoanalista, Eduardo? No. Pues este hombre sí que es psicoanalista. Y yo le comentaba, digo, mira, este verano me he dado cuenta que aquí en España hay muchísima gente que trabaja en montando muebles, y bueno, estábamos hablando de montadores de muebles, que yo tengo ahí una experiencia traumática este verano, porque antes yo no me cambiaba los muebles de mi casa porque eran muy caros. Ahora no me los cambio por no montarlos. Entonces, al final ya buscaba a los montadores para que los montaran. Y todos eran hispanos. Bueno, con hispanos me dijo no sé quién, eran gente, todo el mundo. Españoles no habían. Ninguno, ninguno. Entonces eso era la alegría. O sea, estar con estos hombres ha sido mi alegría de este verano. No les importaba el trabajo que hicieran, no les importaba las horas, no comían. Yo me tenía que ir a comprarles un café con leche de esos que dan o no sé qué. Me decían palabras de esas que yo no conocía. Las lenguas de Hispanoamérica, el castellano es mucho más rico que el nuestro. O sea, no lo podéis ni imaginar. Y entonces yo se lo comentaba a este amigo mío, le digo, bueno, digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que la caída del nombre del padre aquí no es igual que en América Latina, es diferente. Dice, entonces la alegría esa dice, aquí hay una cierta, y es verdad, dice, yo noto que aquí hay una cierta tristeza
en los hombres. Dice, en cambio ahí dice, bueno, no todo es bueno. Dice, se matan, se pelean y se matan entre ellos. Pero aquí no se matan. Dice, pero sí que hay una cierta... Y es verdad, entonces también lo notaba. Digo, es cierto es que aquí vamos un poco decaídos, hay un decaimiento con esto. Entonces a mí la película esta me animó a ver incluso un ciclo de Hitchcock. Y luego también tenéis como en esa época antigua, posfreudiana, muy cercana a todo la época de Freud, como no habían tantos protocolos. O sea, ella se queda en casa de su psiquiatra, que es psicoanalista, vive ahí. Se supone que tenía más analizantes, no creo que viviera ella sola con él, pero tenía como una casa con las habitaciones donde la gente que se psicoanalizaba con él estaba ahí. Por ejemplo, ya Lacan, cuando se psicoanalizaba con Lowenstein, que era su psicoanalista, que era inglés, se hospedaba en casa de su psicoanalista. Eso hoy es impensable, las cosas. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Hoy es impensable. Sí. Pues yo pienso que eso no podemos, digamos, desligarlo de la evolución que ha habido en lo que es esa subjetividad de la época, ¿no? ¿Y qué época estamos ahora? Ahora estamos, digamos, en plena hipermodernidad, digamos. El proceso de modernidad que empieza a mediados del siglo XVIII se ha ido acentuando en los países centroeuropeos y esa se ha ido expandiendo hacia Norteamérica y luego ahora nos ha tocado a nosotros. Y si veis nuestras películas de los años 50 y 60, que son gente mucho más pobre, los niños están por la calle, todo el mundo riendo y cantando y tal. Hay una alegría, hay una pobreza y una alegría impresionante, muy parecida a lo que puede haber en algunos lugares de Sudamérica ahora, ¿no? Sin embargo, ya los niños ya, como no tengan actividades y extraescolares y no sé cuántas cosas más, para arrancarles una sonrisa, pues cuesta, ¿no? Cuesta, porque hay una presión sobre las familias, sobre las escuelas, sobre los niños, sobre los horarios, sobre las fechas, sobre los puentes, sobre, en fin. Hay una hipermodernidad que nos está, digamos, encorsetando y haciéndonos de plástico a la hora de vivir, ¿no? También hay cosas, por ejemplo, fíjate, Paco, yo tengo un nieto que tiene 11 años y como todo, bueno, él ve todo, ¿no? Y entonces es chévere, a ver, Eduardo, ¿es chévere esa palabra que se utiliza por ahí? Esto es chévere, ¿no? Y entonces uno de ellos me dijo, ¡ay, qué es chévere esto! Digo, ¿eso qué es? Y dice mi nieto, ¡es guay! Bueno, es guay. Digo, ¿cómo que guay? Y se puso mi nieto se puso a hablar. Porque claro, eso era la ONU, no os creáis que tenía yo un grupito de ecuatorianos. No. Uno vivía en Perú, el otro vivía en Colombia, el otro vivía... O sea, eso está muy lejos, eso está todo muy lejos. Y estaban todos aquí en España arreglando mi casa. Y mi nieto hablaba como ellos, el argentino, se dirigía al argentino. Había unos mexicanos, hablaban mexicano con él, con el acento. Y yo, la verdad es que lo consideré súper rico. Digo, mira a los niños, que no les hacemos caso y está toda la sonrisa, y parece que estén siempre con los malos pederastras y no sé qué, que haya que vigilarlos en YouTube. Y estaba haciendo una globalización total de todos los acentos en América del Sur, que era súper rico y súper bonito. Yo no lo sé hacer, de verdad, pero él sí que lo hacía. Y luego incluso con unos norteamericanas que tenía también para Iván Mando, dicen, ellas preguntaban en americano, que no es lo mismo que en inglés, si había cubo de basura. Y mi marido no lo entendía, yo ni idea. Y el niño dice, lo está preguntando si tiene cubo de basura. Y no os creáis que es que ellos somos forofos de que aprendan inglés en casa, que va, para nada. Y entonces le dice Paco, mi marido, ¿y eso de dónde lo sabes? Dice, de canal de YouTube. O sea que también hay algo. Sin embargo, yo pienso que hay una generación, no la de mi nieto que tiene 11 años, pero una generación que realmente aquella que empezaba con los Aplays, que no tenía tanta red como tienen estos, que esa sí que es muy triste. Esa que estaban todo el rato matando marcianos.
y ahora se recupera un poco porque, aunque nos digan invasores, nos quiten las estatuas de Colón, hagan todo lo que tengan que hacer, que da igual, la cosa esa de la lengua y la riqueza y toda, y la alegría y ver cómo está, es muy impresionante. Yo no lo había pensado, ¿eh? Me decía, bueno, pero los españoles qué chorradas hacen ahí con botellones y no están aquí montando. Dando muebles con ellos, que son muy alegres. A ver si se les pega algo. Pero no es un tema de los españoles, ¿eh? Es un tema del nivel de desarrollo tecnológico que hay en una sociedad. Yo recuerdo cuando estuve en Bruselas en los años 60, que venía de aquí y estaba en Bruselas, pues los belgas me parecían gente pues, muy seria, poco alegre, nada más que hacían que trabajar, no, para mí no se sabían divertir, etcétera, etcétera. Bueno, y una sociedad, digamos, entre comillas, opaca y muerta, ¿no? Claro, ahora es la que tenemos aquí ahora, 30 años después o 40 años después la estamos teniendo aquí, vamos hacia ahí, con las salvedades y la particularidad de cada sitio, ¿no? No es igual México que España, pero lo que sí hay es el proceso tecnológico y laboral que modela un tipo de organización social, laboral y familiar, y escolar, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos vamos amoldando, mal que bien, y es lo que, digamos, nos va quitando la espontaneidad, la sonrisa, la confianza, el tiempo. Nadie tiene tiempo para nadie. Es una cosa tremenda, ¿no? Yo no creo, Paco, perdóname, pero no creo que sea lo tecnológico. Creo que es el discurso científico, pseudociencia, que establece una serie de protocolos, como decía Teresa antes, porque justamente el ejemplo que ha puesto de su nieto permite retomar esa alegría, ¿no? y unirse al discurso del otro más fácilmente. Bueno, tú compara, digamos, un poblado africano donde no haya llegado la tecnología y compara un poblado, digamos, en cualquier parte de Europa. Ahí no hace falta el WhatsApp. A mí me contaba que no sé si estará Paqui, Francesca Soriano, me contaba que mi ONGera, que se fue a África, a no sé qué poblado, que ahí no habían visto un blanco en toda su vida. Y claro, cuando llegó ella, la rodeaban como una cosa así, muy así, ella y más, no era ella sola. Y entonces resulta que se habían comprado neveras. En las neveras ponían trastos, no las enchufaban. Pero se habían comprado. Entonces, todas las mañanas no hubo forma de metérselo en la cabeza a los africanos, y no sé qué país era. Se ponían una garrafita de agua en la cabeza y iban 4 horas a por agua. No había manera de quitar eso de la cabeza. Entonces, quiero decir que hay cosas en lo global y ella me lo decía, digo, pues yo qué sé, déjalos, que vayan a buscarse el agua así, o no sé qué. No, que tienen que aprender a utilizar la nevera. Digo, pues nada, la nevera ahí, ya está. Una nevera que pueden hacer. Pero sí que el ejemplo que has puesto de Bélgica, yo creo que Bélgica es una... Las culturas existen, es una cultura protestante muy fuerte, muy extraña. Yo los llamo, en plan de broma, que son los contables. Son una asociación de contables, ellos que están por ahí mamando. Y hay un escritor de ciencia ficción que también me lo recordaba una persona, Stanislaw Lem, o así, no sé si lo conocéis, que tiene un libro que habla de cuando, si las ganas de, escrito en América del Sur, si las ganas de coger fallan, o sea, la sociedad pierde las ganas de follar.